Pues hoy vamos a hablar de la diferencia entre la enfermedad mental y el trastorno mental. Realmente se habla de enfermedad mental, a veces se habla de trastorno mental, inclusive tenemos otra terminología que es síndrome. Pero hoy nos vamos a centrar, si les parece, si os parece, entre enfermedad mental y trastorno mental. Mi nombre es Javier Urra, soy doctor en psicología, soy doctor en ciencias de la salud y soy académico de número de la Academia de Psicología de España. Hay personas que nacen, por ejemplo, con un síndrome, hablábamos antes de ese término, por ejemplo, síndrome de Down, lo que antes se llamaba mongólico, y la República de Mongolia protestó por el nombre, y se llama porque tiene un cariotipo, unas características que lo hace claramente diferenciar. Pues implantación de las orejas bajas, macroglosis, los ojos rayados, las manos poco desarrolladas los dedos, cardiopatía congénita, bueno, con unas características. Eso es de por vida. Por ejemplo, hay personas que nacen con autismo o síndrome Asperger, que es un nivel un poquito más bajo de esas dificultades, muchas veces de lenguaje, de redacción, pero no de comprensión. Es para toda la vida. Hay personas que son diagnosticadas de esquizofrenia. Esquizofrenia, que luego le podemos poner un apellido. Esquizofrenia paranoide, esquizofrenia hebefrénica. Es para toda la vida. Es decir, que existen patologías que se nacen o se adquieren, pero son para toda la vida. El curso es de enfermedad mental. Lo cual no quiere decir que el pronóstico sea siempre malísimo, pero puedes convivir con un trastorno que es de por vida. Por ejemplo, quien les habla, Javier Urra, ha sufrido ya 2 infartos de miocardio. Lleva 6 stem en el corazón. ¿Eso quiere decir que soy un enfermo crónico? Sí. ¿Eso quiere decir que mientras viva voy a tener que tomar una medicación? Sin lugar a dudas, sí. Y nos pasa igual con la enfermedad mental, que muchas veces, hablaba antes de la esquizofrenia, va a requerir que se recete unos psicofármacos que puede hacer que la persona trabaje, dedique correctamente su tiempo al ocio, viva en su entorno familiar, pero no quita que tiene una enfermedad mental. Lo que pasa es que tratada, pues muestra autonomía, capacidad, aportación hacia los demás. Enfermedad mental. Y la enfermedad, decir que un porcentaje muy elevado nace en la etapa de la juventud, de la adolescencia, incluso de la infancia. Estaríamos hablando que un 70%, de la enfermedad mental de los adultos hunde su etiología, sus raíces, en esa etapa que decía antes de infancia, adolescencia o juventud. Por eso hay que tratar pronto los síntomas, hay que abordarlos. Imaginemos, por ejemplo, un TDAH, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues muchas veces hay que tratarlo con psicofármacos, a veces con una atención psicoterapéutica. Pero es verdad que por su TDAH, para los que nos estén oyendo y lo padezcan o tengan un familiar próximo, tiene un pronóstico bueno, porque cuando se alcanza la madurez neurológica, no la edad civil de los 18 años, sino la neurológica, que está entre los 21 y 27 años, pues esos trastornos declinan, no desaparecen. Por eso es para toda una vida. Pero la persona además acostumbra a convivir con esas características particulares, pero que no le impiden su vida, su corresponsabilidad, etc. Y si ya hemos hablado de lo que denominamos enfermedad mental, nos encontramos ahora con un hecho puntual, un paréntesis, un trastorno. Pongamos un ejemplo. Una persona es feliz en su universidad, donde estudia, con su pareja, con su familia, y un día sufre una violación. Una violación terrible, donde hay un momento que piensa que su vida corre realmente peligro, donde posteriormente tiene miedo a haber adquirido una enfermedad de transmisión sexual.
y donde generaliza a veces los miedos, pues a un varón que le puede asaltar, y entonces cuando va caminando va muy atenta por si hay una pisada justo detrás, si hay una puerta que se entreabre en una zona oscura. Al final, estamos hablando no de una enfermedad, sino de un trastorno. Un trastorno que puede paralizar, que puede generar fobia, que puede ser muy sintomático, pero es un trastorno que puede o no generalizarse, cronificarse en el tiempo o ser momentáneo, pero tiene una causa, en este caso, una agresión sexual terrible, siempre injusta y siempre perseguible. Pero puede dar, al final, en un trastorno mental transitorio. Aquí llamamos los psicólogos forenses, cuando estamos en un juicio, un trastorno mental transitorio. Pues que te pasa algo en un momento y eso determina una conducta que es imprevisible. Pongamos por caso un padre que está con su hijo y tiene un grupo y golpea gravemente a su hijo. En ese momento, el padre ve que la vida de su hijo está en riesgo y coge lo que sea, este mismo micrófono, y se lo lanza bien y ocasiona una gravísima lesión o incluso la muerte. Pero hay que valorar si ha sido un trastorno mental transitorio, que es temporal, que luego volverá a su quietud, pero que había unos elementos objetivos, sustantivos, que nos llevan a esa respuesta, no siempre, de esa persona, pero que el juzgador puede entender que ha sido o no proporcional, pero que no es algo que tiene planificado, sino que es una respuesta quizá menos racional, quizá más emocional, más volitiva. Trastorno mental transitorio. Pensemos en una situación dramática. Una persona se encuentra con que alguien, a robarle, le pone contra la pared y le pone un pincho en el cuello. Caben dos opciones. La más generalizada, que es que dé su cartera, pero no es tan asombroso que se enfrenten. Lo empuje, lo tira, y es pues porque tiene lo que se llama un miedo insuperable. Es un miedo que él supera. Imaginemos una persona que está tumbada y otra persona que es homosexual se le echa encima y él cree que va a abusar sexualmente. Y entonces tiene una respuesta muy violenta. ¿Es o no es? Bueno, es una labor que tenemos que hacer los psiquiatras, los psicólogos clínicos, pero en el ámbito forense, ver si había un miedo insuperable. Por lo tanto, hemos hablado de una enfermedad que es mental y que es de toda la vida, y hablábamos, por ejemplo, de la esquizofrenia, que es lo que antiguamente se llamaba locura, que después se llamó psicosis, y que ahora se va adjetivando, pero que es muchas veces la pérdida de realidad, el verse que uno es un perro, cosas que no tienen ninguna base objetiva, normalizada y socialmente adecuada. Enfermedad. Luego está el trastorno. Y he empezado, por ejemplo, por un hecho de una violación. ¿Qué ocurre? Que hay personas, créanme, que sienten una violación, sufren mucho, quieren ducharse inmediatamente, quieren cambiarse de ropa, pero luego lo elaboran y entienden que ha sido un hecho puntual y que no lo pueden generalizar. Y vuelven a su línea base de vida y aquello quedó, pues, una persona que se cae, se rompe el húmero, que luego con los años veremos que ha alcanzado una gran movilidad, pero sí quedará una mínima fisura. Pero que lo verás en unos rayos, no en la dificultad que tiene para jugar al pádel. Y luego, sin embargo, encontraremos un tercer grupo de personas que se van a negro, que la vida se quiebra y que ese hecho puntual se convierte en un trastorno que se va manteniendo en el tiempo. Vuelvo a repetir la palabra que decía antes, que se cronifica. Y ahí nos encontramos con una situación en que todo le genera miedos, fobias, incluso a veces su relación con su propia pareja en el ámbito afectivo, de ternura, de cariño sexual, se hace muy compleja porque no puede evitar ese flashback, esos recuerdos, esas imágenes de lo que aconteció, mejor dicho, de lo que sufrió.
Y entonces estamos ante otro tipo de trastorno que, siendo puntual, se generaliza en el tiempo, que va a requerir mucho cariño, mucho apoyo, mucha proximidad, mucha comprensión, un especialista psicoterapeuta, pero que no garantiza que volvamos al estado anterior, al daño ocasionado, que no es un hecho físico, sino que además es emocional, psíquico, profundo, del ser de la persona. Persona que tiene cerebro, que tiene mente, que tiene alma, que es un ser social. Por lo tanto, claramente se puede diferenciar lo que es la enfermedad mental, generalizable, crónico, dilatado en el tiempo, de lo que es un trastorno. El consumo a veces de alcohol o de otra droga, no he dicho alcohol y drogas, he dicho de alcohol u otra droga, puede generar un trastorno que nos lleva a veces a conductas violentas, bizarras, que no han lugar. A veces el consumo inopinado de mercurio pues lleva a una respuesta donde el cerebro está absolutamente bajo la influencia tóxica. Es decir, hay situaciones que generan pequeños o graves trastornos que no se pueden ni se deben calificar ni confundir con lo que es una enfermedad. Veremos la pujanza, la gravedad, cómo aflora ese trastorno que puede ser, digo, puntual. Hay otros hechos que no son enfermedades. Por ejemplo, el maltrato. Un niño nace en una familia que lo desprecia, que lo ridiculiza, que lo deja, que le golpea, que le tira la comida de mala manera. ¿Es una enfermedad? No, no es un niño enfermo. Ese niño en otro entorno, en otra familia y querido, no tendría ningún síntoma de enfermedad. Pero ha generalizado un trastorno muchas veces de la relación, del apego, del vínculo. Y entonces cuando tú le vas a coger, por ejemplo, y le vas a dar un beso a un niño de 12 años, cuando le coges de los hombros, le huye. Porque en el fondo tiene miedo a volver a sentir que es ridiculizado, que ha habido una situación de indefensión, que está en una situación de riesgo. Por lo tanto, no es capaz de entender que la mayoría de la gente vamos con cariño, con afecto, y tiene una respuesta de huida fisiológica. Porque recuerden que el ser humano es psicofísico, biológico, social, cultural y espiritual. Ese gran aspecto holístico que tiene el ser humano es el que nos plantea esas situaciones de trastornos. Unos padres tienen un solo hijo y en un accidente terrible de tráfico, a veces injustificado, porque la persona iba mirando el teléfono y se saltó la mediana, le matan al hijo. Hijo la expresión, le matan al hijo. Y entonces la vida también es otra característica que quiebra. Digo esto porque a veces la gente dice, el tiempo todo lo cura. Si yo ahora esta taza la dejo caer, no duden de que se rompe. Y una rota está rota, para siempre. Podremos reunir los pedacitos, los podremos pegar y podrá incluso volver a contener un líquido. Está rota. O sea, hay momentos en que el ser humano quiebra y no hay posibilidad de volver al estadio anterior. ¿Por qué? Pues porque el vínculo, por ejemplo, ya hablaba antes del vínculo, del apego, del cariño, del amor con un hijo, es esencial. Es mucho más que instintivo, es mucho más que del padre que ha tenido un hijo aportando un poco de semen o la madre aportando el seno materno durante 9 meses. Es que adoptas el amor al hijo y de pronto no lo pierdes, que está terrible por una enfermedad, llámese un linfoma, sino que te lo han matado. Y además por una persona irresponsable que iba mirando un teléfono. Eso es muy difícil de elaborar, si es que consigues que estas personas, que son pacientes, pero que no están enfermas, lo que pasa es que les han dañado de raíz, les es muy difícil rehacer su vida, ser resilientes, volver a mirar al horizonte, encontrar una razón, luchar junto y por los demás, etc. En resumen, la enfermedad mental es algo que se mantiene en el tiempo y como dijo la Organización Mundial de la Salud, no hay salud
sin salud mental. Y los trastornos pueden venir por causas endógenas o exógenas, son temporales, pueden o no cronificarse en el tiempo. Les espero en el próximo podcast. Javier Urra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, primer defensor del penal.